Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esta semana les traigo una colección de Setsua, de la que hemos hablado bastante acá en el canal, pero que revisando el archivo de videos nunca le habíamos dedicado una atención en particular. Siempre la habíamos nombrado junto con otras colecciones de Setsua. ¿Y de cuál estoy hablando? Del Uji Shui Monogatari. El Uji Shui Monogatari, como dijimos, es una colección de Setsua. Si no saben lo que son los Setsua, pueden ver el video acá en el link con la información en detalle, pero podríamos decir que son cuentos tradicionales, aunque un tipo de cuento tradicional en particular, así que asegúrense de ver ese video. Como les decía, el Uji Shui Monogatari es una colección de Setsua del periodo Kamakura. No hay una fecha exacta, en general sucede esto con los textos clásicos y por lo tanto se le asigna algo alrededor del año 1220, 1221, o sea, en el periodo Kamakura, como dijimos. Consta de 15 volúmenes y un total de, déjenme decirle inmediatamente, 197 Setsua. Ahora, va a depender un poco de la edición que estemos viendo, porque también estos 15 volúmenes a veces se transforman en 2 volúmenes o en 3 volúmenes, dependiendo de cuántos cuentos vengan dentro, porque como hemos mencionado anteriormente, los Setsua son bien cortitos, así que 197, aunque puede sonar un número muy grande, en realidad no son tantas las páginas que ocupa, así que eso de 15 volúmenes, 2 volúmenes, 3 volúmenes, va a depender un poco de la edición. Se desconoce el compilador porque todos estos Setsua no necesariamente quien compila es el mismo autor. En general se toman historias que vienen de antes. Vamos a hablar un poco más de los temas individuales de ellas. En cuanto al título, no se sabe muy bien a qué se refiere ese Uji. Algunos creen que uno de sus compiladores, o quien se presume que puede haber sido el compilador, el Uji Dainagon Takakuni, o sea, Minamoto no Takakuni. Uji Dainagon es su título nobiliario, el rango en la corte, y por lo tanto ese Uji vendría de ahí. De hecho, se cree que durante el periodo de la Edad Media en Japón, este Uji Shui Monogatari era conocido bajo el título de Uji Dainagon Monogatari. Estos 197 relatos o Setsua, como les dije, unos un poquito más largos que otros, están escritos en estilo japonés, utilizando principalmente hiragana. Aparecen kanjis por aquí y por allá, pero en general están escritos en hiragana, por lo tanto era una colección que cualquiera podía leer. Está organizada de manera miscelánea, o sea, sin una división necesariamente dentro de ella, pero sí hay una pequeña agrupación. En cuanto a los contenidos clásicos de los Setsua, por ejemplo, si vemos el Konjaku Monogatari, donde tenemos cuentos de India, de China y de Japón, esta clasificación se repite en el Uji Shui Monogatari, si bien se decanta hacia cuentos de Japón principalmente, pero también hay cuentos de India y de China. Obviamente, como dijimos anteriormente, cuando hablábamos del Konjaku, por ejemplo, siempre bajo el prisma japonés. No es exactamente una historia como uno habría leído en literatura india o literatura china. En cuanto a la división temática, los tenemos budistas y seculares. Así que eso sería como a grandes rasgos en cuanto a la composición. Vamos a hablar ahora un poquito de qué cuentos trae. En cuanto a los temas específicos, como ya dijimos, se dividen en general en setsuas budistas
y Setsubas seculares. ¿Cómo podemos saber cuando un Setsuba entra en una categoría o en otra? Si el protagonista es un monje y el relato tiene relación con algún Buda, alguna imagen, algún sutra, alguna forma de entender la palabra de Buda, los podemos catalogar como Setsubas budistas. Si el protagonista es un guerrero, un noble, un campesino, etc., entonces ahí son seculares, no son budistas, ¿cierto? Y eso significa que los protagonistas o los personajes que se tratan en estos cuentos son bastante amplios. Tenemos, por supuesto, todas las clases sociales representadas. Tenemos emperadores, aristócratas, tenemos también la clase guerrera, tenemos plebeyos, campesinos. Y en cuanto a el setting donde están situados estos Setsuba, encontramos algunos que suceden en la capital, en pueblos, en el campo, en lugares cerca de las grandes urbes de la época, pero también en lugares muy remotos y muy lejanos dentro del archipiélago japonés. Así que en ese sentido es bastante amplio tanto el campo geográfico como social que cubren estos cuentos. Y como dijimos, si bien hay budistas y seculares, los seculares constituyen aproximadamente 2/3 de la antología, así que está bastante cargada para ese lugar. Nos encontramos con Setsuba que ya venían en colecciones anteriores, como en el Konjaku Monogatari, a veces muy similares. Cambia simplemente un poco cómo están escritas las frases, pero hay otros que, si bien ya venían en ediciones anteriores, sufren alguno que otro cambio un poco más notorio en cuanto a cómo sucede la acción. Así que eso también es interesante, ir analizando un mismo Setsuba en distintas colecciones e ir viendo cómo va cambiando. Y otra razón por la que este Uji Shui Monogatari también es muy interesante de estudiar, más allá de su valor dentro de la literatura clásica, es porque ha constituido mucha influencia para la literatura posterior. Hay muchos Mukashi Banashi que están inspirados en historias de esta colección, como por ejemplo algunos muy famosos como Tsuru no Ongaeshi, el favor que devuelve la grulla. Ese es un Mukashi Banashi muy conocido. También Kobutori Ji-san, el abuelo al que le toman el chichón. Creo que esa es una de las traducciones que tiene en español. Y esos Mukashi Banashi son muy conocidos. Pero también autores famosísimos como Akutagawa Ryonosuke tomaron Setsubas tanto del Uji Shui Monogatari como del Konjaku Monogatari para transformarlos en algunos de sus cuentos más famosos. Así que es sí o sí una historia muy interesante de analizar y de leer. Así que vamos a ver qué traducciones tenemos. Al español tenemos una traducción bajo el título Colección de relatos de Uji. Está publicada por la editorial Cátedra en su línea o colección Letras Universales. Es una traducción de Efraín Villamor Herrero y fue publicada en 2024. Vienen 95 Setsuba del total de 197, así que más de la mitad de los Setsuba vienen en la colección, así que es una buena muestra de este Uji Shui Monogatari que pueden leer en español en el libro Colección de Relatos de Uji. Bueno, y ahora por fin hemos cumplido con dedicarle al Uji Shui Monogatari su video individual. Tantas veces que yo había mencionado, pueden ver el video del Uji Shui Monogatari, y no lo teníamos, así que ahora está. El perrito
me estaba mirando feo de que ya había que hacer el video dedicado a esta colección de Setsua. Déjenme en los comentarios si la habían leído, si habían escuchado hablar de ella antes. Y por supuesto, como les digo siempre, déjenme ahí si que quieren que hable de algún otro texto clásico en particular, algún autor, alguna técnica en específico. Los leo sin falta. Bueno, me voy despidiendo por esta semana, deseándoles a todos que tengan unos preciosos días y nosotros nos vemos como siempre el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye bye.